Muy buenas tardes, amigos de las plataformas digitales de RPP Noticias. Soy Omar Mariluz y esto es Valgan Verdades. Vamos a abordar un tema que, genera mucha preocupación, es verdad, en este momento desde varios aspectos. Desde el aspecto de la seguridad pública, desde el aspecto de la seguridad social, además desde el aspecto humanitario, y que ha generado incluso un incidente diplomático entre Perú y Chile. Nos referimos a la crisis migratoria que se vive en este momento, no solo en Perú, sino en varios países de la región de América del Sur, porque hay una situación, hay un grupo, más de 100 ciudadanos venezolanos que se encuentran en la parte norte de Chile intentando salir de Chile e ingresar a nuestro país. Muchos de ellos lo que piden es que les permitan un pase, un corredor humanitario para ir a Colombia, para volver a Venezuela. Sin embargo, esto ha generado toda una preocupación y en este momento estamos hablando de que en la frontera con Chile hay cerca de 300 policías y otros 300 soldados resguardando y tratando de impedir que no ingresen los ciudadanos venezolanos. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuáles son los posibles escenarios de solución a este problema? ¿Se puede acentuar aún más los conflictos entre Chile y Perú? ¿Quién debería resolver este problema? ¿Lo debería resolver Chile? ¿Lo debería resolver el Perú? Vamos a abordar este tema el día de hoy en Valgan Verdades. Bueno, para mí es un gusto tener una mesa de debate justamente en este programa. Estamos con Nancy Arellano, directora de proyectos de integración en Cedro, con apoyo de USAID y la fundación de Beneactiva, y también el internacionalista y exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Rodríguez Maccain. Un fuerte abrazo y muchas gracias para ambos. Y en principio, tratar, y es importante entender varios enfoques, tratar de entender cómo llegamos a este punto tan álgido, cómo estamos enfrentando adecuadamente esta crisis migratoria que vivimos en nuestros países. Nancy. Sí, bueno, la crisis viene, o sea, recordemos que la migración venezolana, o sea, primero que nada, en Tacna no hay solamente venezolanos, hay un número importante de haitianos y de colombianos que están allí, estamos hablando de alrededor de 300 personas, 40% son de nacionalidad venezolana. En efecto, ha habido ingresos y pasos para el caso, por ejemplo, de los haitianos que sí tenían documentos, que podían presentar documentos chilenos. Y estamos hablando de que hay un tema de la falta de cumplimiento del deber de acreditar la identidad o de hacer valer el derecho a la identidad que tienen las personas, en el caso de los venezolanos, por parte del Estado venezolano, que es quien tiene la obligación de cumplir con otorgar, pues, el derecho a la identidad, ¿no? Allí tenemos pasaportes vencidos, pasaportes que no existen, o personas que tienen las cédulas vencidas o extraviadas, y las cédulas no se emiten fuera del territorio nacional. Entonces, claro, estamos ante una imposibilidad material del migrante de poder solicitar determinados documentos. Además de que el pasaporte venezolano cuesta $320, estamos hablando que es 10 veces más o menos lo que cuesta un pasaporte peruano, y que te puede demorar el proceso un año, año y medio en que te lo otorguen. Entonces, hay unas barreras allí que yo creo que hay que sopesar. Por supuesto está todo el tema de seguridad y de la verificación de antecedentes, etcétera, que las autoridades migratorias hacen lo correspondiente. Interpol ha seguido respondiéndole al Estado peruano todos los procesos de regularización. O mejor dicho, durante todos los procesos de regularización e incluso en las intervenciones policiales, etcétera, recibe la respuesta, por lo cual para mí me sorprende mucho que esto haya escalado de esta manera por las propias condiciones de lo que está ocurriendo en la frontera. Quiero darle la palabra al ex canciller Miguel Ángel en el mismo sentido. Estamos abordando de la manera más correcta este problema migratorio. Ojo, no solo el Perú, sino este incidente Chile. También con Chile. Gracias, Omar. Nancy, buenas tardes con todos ustedes. Tú preguntabas, Omar, cómo se origina todo este asunto. El gobierno de Chile, en uso de sus facultades soberanas, toma una decisión. Es decir, inicia toda una campaña para que los indocumentados dejen el territorio nacional. Así comienza todo. Es decir, Chile
que tenía una mayoritaria población extranjera peruana, te acordarás, los que viajaban en los años 80 y 90. Así es. En el año 2017 fuimos sobrepasados, ¿no es cierto?, por la población venezolana que hoy ya es mayoritaria, ya no somos los primeros en Chile. La consecuencia de circunstancias delincuenciales que han habido en Chile por fascinerosos extranjeros y nacionales, justo por pecadores, ha llevado al gobierno de Chile a tomar esta decisión, y por eso que fueron expulsados, arrastrados a salir de la frontera ese grueso de migrantes que hoy se encuentran fuera de Chile y fuera del Perú. Entonces, yo creo que esto es muy importante que la ciudadanía lo conozca bien, porque se dice, ¿cómo es que llegan allí? Y llegan porque salen de Chile y porque no pueden entrar al Perú, y porque la decisión de Chile es un acto soberano, como la decisión del Perú también de no permitir el ingreso. Entonces, la situación es álgida. Hoy también ha habido otra vez problemas en la zona de frontera, y aquí lo único que queda no es, pues, como se está haciendo, militarizando la frontera peruano-chilena. No, aquí hay que mirar el tema desde una perspectiva humanitaria, por favor. Los migrantes irregulares son per se absolutamente vulnerables. Entonces hay que crear una mesa de trabajo ya mismo y dejar las dos cancillerías, la peruana y la chilena, de estar con el fuego cruzado desde hace un par de días, que a nada conduce y no produce ningún resultado. Esa mesa de trabajo deben incorporar a la Cancillería ecuatoriana y a la colombiana, porque se debe trazar un corredor humanitario terrestre que parta desde Tacna y asegure protocolizadamente que llegue hasta la frontera colombo-venezolana. Ese tracto tiene que ser decidido, pues, en equipo, pues este es un asunto regional, como todo asunto migratorio, Omar, y yo creo que si hay buena voluntad, se puede llegar hasta las estrellas, pero si no la hay, entonces vas a ver tú en la frontera carpas que se levantan y van a reclamar el estatus que no les corresponde, que es el de refugiados. Y la situación es muy complicada, porque ya ves que incluso hay menores de edad, hay Así es. niños. 100. Tiene que ser 100 menores de edad. Y a ver, justamente, entonces... Y ojo, y Colombia además, porque hay colombianos. Y haitianos, pero entonces, por lo que entiendo de ambos comentarios, es que tanto Perú como Chile están optando por la opción de la fuerza, de la militarización de la frontera, y no por un enfoque humanitario de saber, bueno, ¿qué hacemos con estos ciudadanos? Claro, y aquí además, o sea, no es que son delincuentes que agarraron y Exacto. que procesaron y sentenciaron y la medida es la expulsión. No, son migrantes que están en situación irregular, y como te digo, hay variedad de razones. O sea, no es casualidad que sea Haití, no es casualidad que sea Venezuela. O sea, si hay condiciones específicas en las cuales sabes que el deber consular no se está cumpliendo, creo que allí es un espacio diplomático, como bien señala el doctor, que tiene que ser coberturado. Y segundo, no perder de vista que justamente a las personas les asiste, que son titulares de derechos. O sea, esto es un tema de derechos humanos, esto es un tema que tiene que ser abordado también comprendiendo que siguen siendo personas, no son cosas que puedes mover y colocar a riesgo, porque hay una responsabilidad. O sea, si bien es cierto, no están en firme en uno de los dos territorios, no es menos cierto que es responsabilidad de ambos territorios, porque estamos en un tema fronterizo. Ahora, ayer Sí. conversaba Miguel Ángel Empezando por Chile, ojo, porque Exacto, fue la medida exacto, y desde justamente Chile. ayer conversaba con el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, y lo que señalaba como vocero oficial del gobierno en este asunto es que es responsabilidad de Chile, que Chile debería ver qué hace con esos migrantes, que Chile debería, bueno, contratar un avión y expulsarlos hacia Venezuela, pero no tiene, y textualmente, no tienen por qué tirarnos la pelota a territorio peruano. Es lo que decía, ojo, no solo el ministro de Defensa, sino el propio premier, Alberto Tarola. ¿Es la respuesta correcta ante un problema de este tipo, Miguel Ángel?
Fíjate, Omar, ¿fue el ministro de Defensa o el ministro Otárola? Ambos. Ambos. Bueno, ninguno de los dos sabe lo que dice. Porque esto es un asunto que casi como Maradona y Pelé que se están tirando la pelota de un lado a otro y así no se manejan los temas internacionales, Omar, perdóname. Si salen de Chile, el Perú tiene todo el derecho de no permitir el ingreso, por eso decía justos y por pecadores, porque hay de todo, ¿ah? O sea, este asunto no puede mirarse como un tema solamente de Chile. Y entonces nosotros nos quedamos de brazos cruzados y listo, qué fácil. No, no es así. Tenemos que mirarlo como un asunto integral, subregional o si quieres regional. Mientras siga Chile diciendo que es un asunto finalmente del Perú, porque ya salieron, o Perú que diga que Chile es responsable porque los ha expulsado, no vamos a llegar a nada. La diplomacia tiene que entrar en el camino para sacar el discurso político errado y encontrar realmente una fórmula para que esa gente pueda volver a sus países, a Haití, a Colombia, a Venezuela, como realmente lo están diciendo. Nadie discute que el acto soberano es de Chile y de Perú para lo que se acaba de tomar como decisión. Pero hay un tema que dijo Nancy y que yo sí quisiera hacer un brevísimo desarrollo. El gran debate en Marrakech, en la reunión internacional, la cumbre mundial sobre migración en Marruecos, era cómo se va a ver al migrante. ¿Es un derecho del migrante el principal, el preeminente? ¿O es un derecho del Estado decidir quién ingresa y quién no a su territorio? ¿Qué es primero? ¿La soberanía westfaliana del Estado para permitir, bajo el principio de inviolabilidad del territorio, quién entra y quién no? ¿O es esta evolución de los derechos humanos en un sistema internacional flexible? Yo sigo creyendo que más allá de los derechos que le asiste a los ciudadanos, tenemos que entender que el orden mundial está determinado por el respeto de fronteras y cada estado, eso sí, buscar minimizar, atenuar el impacto de esa migración forzada, de esa migración producto de circunstancias atípicas que produce refugio. Se ve mucho en el Medio Oriente, se ve mucho en las costas africanas para llegar cruzando el Mediterráneo a Europa. Entonces, ese es el gran debate. La transitabilidad internacional, el derecho al libre tránsito mundial versus el derecho de cada estado de cerrar fronteras a quien quiera, a quien lo considere. Sigue gobernando al derecho internacional westfaliano, y digo westfaliano porque la paz de Westfalia estableció la inviolabilidad de las fronteras, este sistema pétreo que ha hecho Chile y que acaba de hacer el Perú. Por eso es que los dos, si quieren decidir expulsiones o deportaciones, son no oponibles, inoponibles. Pero más allá de eso, hay un asunto de trasfondo que hay que resolver. Y entonces a eso se llama, pues, la diplomacia con ventana abierta que venimos diciendo, pero que yo no sé qué pasa, Omar, Nancy, que hasta ahora no pueden sentarse en una mesa. Pero sí, ¿cuál sería, ¿cuál sería el mejor? Pero no es menos cierto que los estados igual tienen, o sea, no pueden hacer uso excesivo de la fuerza. Pero ¿cuál sería la solución? Sobre unas personas que no representan una real amenaza. Ese punto, porque claro, ayer también... Son soberanas las medidas, pero te haces responsable. Es más, ¿sabes cuánto podría costar llevarse a toda esa gente? Claro, ¿sabes pero cuánto podría costar? $160,000. O sea, todo este conflicto podría resolverse con aproximadamente $160,000. Claro, pero ¿cómo hacemos ante la postura que ha tomado el gobierno de decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero justamente poner mayores límites al ingreso de ciudadanos extranjeros porque considero, y este es el argumento que se está usando hoy por hoy en el gobierno, porque considero que son responsables en gran parte de la inseguridad ciudadana que se vive en el país. Ojo, lo dicen los propios ministros. ¿Sabes qué es muy raro? ¿Sabes qué sigue siendo muy raro, de verdad? Que las estadísticas oficiales del país muestran un descenso
sostenido en la inseguridad ciudadana desde 2011. No así en la percepción de inseguridad ciudadana, que se mantiene entre 88 y 87%, según las estadísticas oficiales del Estado peruano. Luego, si te vas a las estadísticas de denuncias, por ejemplo, ¿no? Para irme al grupo más grueso, las denuncias del 2022 hacia extranjeros de nacionalidad venezolana son 2.400. Los privados de libertad son 2.400. Y si saco la tasa por cada 100.000 habitantes, en las estadísticas que pueden estar asociadas a criminalidad, son 20% por debajo de la media nacional. Entonces, no hay una propensión por nacionalidad al delito. La responsabilidad penal es individual. Y cuando se habla en materia, y el doctor lo podrá confirmar, del derecho interamericano, de la prohibición, por ejemplo, de las expulsiones masivas, o cuando la política nacional migratoria vigente del Estado peruano establece, y también así el decreto legislativo 1350, la no criminalización de la migración, es porque se entiende el fenómeno desde un enfoque de la preeminencia de los derechos humanos, con además una voluntad de regularización que además ha sido sostenida paralelamente ahora por el tema de la ley de amnistía o las modificaciones al reglamento de la ley de migraciones que justamente están facilitando, ¿no? Y cuando digo facilitando es haciendo viable, no reduciendo requisitos. Todos los extranjeros en territorio, para sostener su calidad migratoria, presentan 5 antecedentes. Interpol, antecedentes del país de origen o donde hayan estado los últimos 5 años, antecedentes policiales, judiciales y penales. Lo único que se está haciendo allí es comprender estas situaciones adicionales, como por ejemplo el tema de los documentos. En su momento la Cancillería peruana, por ejemplo, en enero de 2019, admitió la extensión, reconocer los pasaportes, una decisión de la Asamblea Nacional de Venezuela de 2017, cuando era dominada por la oposición, la extensión de los pasaportes que estaban vencidos, los venezolanos, por 5 años. Y la Cancillería peruana reconoció esa decisión de la Asamblea Nacional, reconociendo estos documentos que técnicamente en el papel estaban vencidos. Entonces, digamos que hay un espacio también, como bien señala el doctor, donde la diplomacia juega un rol y donde tiene que haber también razonabilidad sobre las medidas y sobre la amenaza creíble, pero también hay que entender que hay que sostenerse en las estadísticas para que haya decisiones con base en evidencia. Hoy por hoy, me parece importante eso que menciona Nancy, hoy por hoy no, es decir, estadísticamente no se justificaría o no se justifica la actitud que está tomando el gobierno peruano, porque más allá de la percepción, en la realidad, en los datos, no es que haya más crimen debido a la migración venezolana. No, lo que pasa es que hay más venezolanos. O sea, si decimos ha incrementado el número de niños nacidos de venezolanos. Sí, claro, que hace 10 años, por supuesto. Antes no había venezolanos, por supuesto que ahora tienes niños nacidos, niños peruanos. De hecho, hay 78.000 nuevos peruanos de primera generación, producto de la migración, que son peruanos. Familias binacionales. Si yo digo, ahora hay más compradores de diarios peruanos de nacionalidad venezolana. Sí, por supuesto, porque es que ahora hay más venezolanos. Lamentablemente, pues sí, todas las comunidades vienen con personas que no respetan, lamentablemente hasta en las familias. A veces uno tiene personas que no son menos simpáticas, que son menos sociales, que son menos... Y algunas familias, por supuesto, también tienen personas que delinquen. Ahora, ¿es responsabilidad del resto de la familia si hay un delincuente en la familia? No, mucho menos en una nacionalidad. O sea, tendríamos que sacar la cuenta, no sé, ¿cuántos delincuentes en el Perú calzan 38? Entonces vamos a decir, otro que calza 38 delinque. Claro. Entonces uno va a empezar a mirar los pies a ver cuánto calza la gente. En este caso se está mirando la nacionalidad como si fuese una característica relevante de por qué delinquen las personas o que son personas tendentes a delinquir. Lo que tenemos ahorita es que la comunidad venezolana, si fuese un departamento en el Perú, sería el 4.º departamento más grande. Saquemos las estadísticas, pues. ¿Cómo sería ese departamento? ¿Sería el departamento con mayor criminalidad en el Perú? No. Miguel Ángel, en el mismo sentido, por favor. Sí. Si me permites, Omar, discrepar de Nancy, porque se les mira como extranjeros.
a nosotros los peruanos no se nos puede acusar de xenofobia, ¿eh? O sea, hemos recibido y seguiremos recibiendo, somos un país abierto, pero esto no funciona porque si las estadísticas son bajas para los venezolanos, entonces que nos adopten medidas. Así no funciona. Los estados-naciones... No, yo no estoy diciendo eso, ojo. Yo no estoy diciendo que no se adopten medidas, estoy diciendo que tienen que ser razonables. Perdón. En cualquier parte del mundo, los no nacionales son tratados como eso, como extranjeros. Y cada estado adopta políticas. Hoy día, cuando yo voy a jugar fulbito o escucho a gente que me dice todos los días hay extorsiones, y no de peruanos, sino de venezolanos o extranjeros. Me voy a otro punto de Lima y lo mismo. Es decir, hay un ascendiente proceso delictual venezolano y hemos visto nosotros varios escenarios más en diversos temas como feminicidios, homicidios calificados, etcétera. Entonces, yo creo que nosotros deberíamos, con todo el derecho que nos asiste, tomar la verdadera decisión política que no se ha hecho. Repito, no se nos puede acusar de xenofobia. He pedido públicamente que implementemos una política de Estado sin contemplaciones de expulsiones y de deportaciones de aquellos que no merezcan, que son seguramente, estoy seguro, casi 2 millones de venezolanos, por supuesto que no, son una porción respecto de ese grueso, como dice Nancy, si lo miramos así, insignificante, pero impacta en la política nacional. Y aquí en el Perú hay que tomar decisiones. Nosotros hemos tenido un discurso muy abierto con todos los venezolanos. Cuando han venido al Perú los hemos defendido, pero ellos y otros extranjeros han intranquilizado al país, como también los peruanos que delinquen, por supuesto, pero no los incluyamos a ellos. Estamos hablando de la política nacional sobre los extranjeros, y aquí tenemos que ser claros. El gobierno no ha dado en el clavo allí porque dicta un estado de emergencia fronterizo para un asunto que está fuera del país, cuando es un asunto del estado de emergencia para cuestiones de adentro. No se ha adoptado lo que realmente estábamos esperando. La política férrea, como lo hace en este caso Chile, y como lo debe hacer todo país que quiere vivir con tranquilidad. Aquí hay muchos venezolanos lindos, mucha gente buena, que seguiremos defendiéndola, pero todos aquellos que no lo merezcan tienen que dejar el país. Y para eso necesitamos un presidente del Consejo de Ministros que sea claro y contundente y que le haya dicho a la presidenta que emita directivas, medidas en ese sentido que no hemos visto. La regularización, que vemos las colas el día de hoy en Lima, me parece bien, pero se está haciendo porque nunca ha habido un verdadero empadronamiento de los venezolanos en el país. Pero, tarde, doctor, pero se hace, y eso está bueno que se haga. Claro, doctor, pero Nancy, o sea, sí. primero, sí ha habido empadronamientos, había una prescripción migratoria desde el año 2021, que de hecho fue prorrogada, por eso es la data de 1.1 millones. De venezolanos sí, en el Perú. Es la prescripción migratoria. Venezolanos formales. No, extranjeros en Extranjeros generales. en general. Sí, extranjeros en general. O sea, hubo un proceso que de hecho todavía está abierto. O sea, todos los extranjeros deben registrarse en el proceso de preinscripción migratoria. Y eso está habilitado desde hace ya varios años, y de ahí es la data del monitoreo más acucioso. Luego están los canales o mecanismos de regularización habilitados, donde ha estado habilitado el 010 para el proceso de regularización, y ahí entra lo que le comentaba de los cinco antecedentes que se revisan, que ha sido una modificación del reglamento que se ha dado hace algún tiempo. Estamos hablando de la modificación justamente de marzo 2021. Además, estamos hablando de que en el tema, por ejemplo, de las expulsiones, también hay que tomar en cuenta a dónde los mandas. O sea, cuando hablamos de delincuentes, es que yo creo que hay que separar ahí el tema de crimen organizado transnacional. Si eres un asesino, seas colombiano, venezolano, haitiano, te tendrías... Claro, tienes que pasar al debido proceso. Exacto. Primero, cumplir tu pena aquí en el Perú y ser juzgado en el Perú por el bueno, crimen que puede haber cometiste, que haya ¿no? un tema de negociación para que cumplan pena en el país de origen. Bueno. Ese mecanismo existe también. Y ahí está el mecanismo, además de que se garantiza... O sea, lo que hay que valorar allí también es que se garantice que en efecto cumplan la pena. Porque si no confías en tu contraparte, si tu contraparte tiene un sistema penitenciario que no sirve, si hay planes
y van a soltar a los delincuentes y forman parte de mafias y lo vas a tener de vuelta por las fronteras porosas, no haces nada. Claro, pero ¿qué haces, ahí escuchando al doctor McCain, ¿no? ¿Qué haces con un ciudadano venezolano que efectivamente no se regulariza, no tiene papeles, no se inscribe, no le interesa, está bajo digamos, fuera del radar? ¿Qué haces ahí como Estado? Bueno, es que ahí justamente cuando tú facilitas los procesos de regularización, prendes las luces para ver quién es quién y facilitas además las labores de los entes policiales para poder identificar. Si te pasa que revisas 100, como ha pasado en las redadas recientes, revisas 100, 150 y 100 no tienen documentos, los trasladas a comisaría, empiezas a revisar cada uno, tienes una presión operativa y de gasto increíble, que es muy difícil que puedas hacer de repente todas las investigaciones a fondo. Ahora, si facilitas los procesos de regularización y de 100, 98 están regulares, no tienes que trasladarlos a comisaría, Sí, claro. trasladas 2, que probablemente sí sean personas que no quieren respetar las leyes, ¿no? Ahora, Y las normas. Doctor, para que le responda Nancy, igual le dejo una pregunta, ¿no? Que tiene que ver con las medidas recientes que se han tomado esta semana en el Consejo de Ministros, que tienen que ver justamente con esta ventana de 60 días para que regularicen, digamos, su situación migratoria los extranjeros, y entendemos que después de esos 2 meses ya el gobierno tomará acciones determinadas, no han especificado qué, pero solo han En dicho, la norma está, ojo. O sea, el la Estado expulsión. tiene, sí, el Estado tiene La facultad expulsión. para expulsión en el caso de personas con sentencia. De hecho, salen y son expulsadas y tienen previsión de ingreso al país que se acaba de subir, creo que a 25 años. O sea, ya eso existe. Pero lo que se ha aprobado ahora en Consejo de Ministros, ¿es nuevo entonces, doctor Miguel Ángel? Lo que se ha aprobado en Consejo de Ministros es un conjunto de medidas que a mi juicio no interpretan cabalmente la Constitución política. Por ejemplo, se decide un estado de emergencia, repito, un estado de emergencia es para todo aquello que acontezca, que suceda dentro del país. Y lo que estamos viendo es fuera del país, fuera de la frontera. Entonces, ahí hay una desubicación conceptual básica que se ha cometido. En segundo lugar, otra vez se vuelve a adoptar una medida donde la Policía Nacional en ese estado de emergencia tiene el control y las Fuerzas Armadas apoyan, cuando debería ser conforme la Constitución política al revés. Las Fuerzas Armadas tener el control y la policía coadyuvar. Eso no se hace. Pero bueno, lamentablemente, Omar, se está haciendo una política nacional migratoria parchada. Yo no veo ningún mecanismo orgánico que nos diga que estamos frente a una política de Estado verdaderamente en el tema migratorio. Cuando llegaron los venezolanos y otros extranjeros al Perú, no teníamos ni idea ni capacidad receptiva y con el gran corazón que tenemos los hemos recibido. En esa vorágine de cosas han habido algunos procesos, han habido algunos empadronamientos, pero por favor seamos claros, hablemos de frente. Las estadísticas que contamos son gracias a entidades internacionales, porque aquí estamos en los tiempos de las carretas. Aquí no contamos con esos buenos análisis que hace Nancy, no funcionan aquí en el Perú, por favor. Quienes somos hombres de Estado conocemos perfectamente. Aquí hay que adoptar medidas fundadas en el pragmatismo, Omar. El pragmatismo frente a una realidad ingente. Pero ¿cuál sería el pragmatismo? ¿Cuál sería el pragmatismo, doctor? ¿Perdón? ¿Cuál sería el pragmatismo? Acabo de decir, el pragmatismo lo acabo de decir. Hay que tomar decisiones. Flagrancia, expulsión, correcto. Hay que expulsar, pues, porque todos aquellos... ¿Y cómo hacen si en las cárceles los sueltan? Todos aquellos que, todos aquellos que no merezcan estar en el Perú tienen que salir del territorio nacional. Y la doctrina dice que, porque te escuché que decías a dónde los van a expulsar, la doctrina es imperante y dice que las deportaciones y las deportaciones a los extranjeros será dominantemente al territorio nacional del cual procede. Pues claro, por favor, digamos las cosas como son. Pero no se hace porque se crea una serie de sortilegios y se habla de que es muy costoso, etcétera, y al final seguimos en las mismas. No se adoptan las medidas que los peruanos
mayoritariamente estamos queriendo. Palabras finales, Nancy, respondiendo al doctor Miguel Ángel, para poder ir cerrando. No, yo creo que, mira, es un tema complejo. Ha habido muchos cambios de gobierno, recordemos eso, en este país. Desde PPK a la actualidad ha cambiado mucho. Y la política nacional migratoria es un paraguas que necesita ser aterrizado para poder garantizar tanto la seguridad como la protección de derechos de las personas. Y por supuesto, insisto que en la seguridad predomina el enfoque soberanista, nadie niega ello, pero insisto que también hay temas como el debido proceso, que son igual de importantes. Las personas, la inmensa mayoría ha ingresado por punto de control migratorio, eso también es importante dejarlo en claro. De los que han ingresado por control migratorio, 63% ha ingresado con pasaporte, el 47% con cédula de identidad. Eso impone también unos retos porque la cédula de identidad no se emite fuera del territorio. Entonces hay que sentarse a pensar claramente el enfoque migratorio, además de las políticas, para poder aprovechar también otra data que está sobre el tapete, que es la data del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, de cuál puede ser el aporte positivo de la migración, que es un aporte que está allí latente también. Hasta 4.5 puntos del PBI puede ser un aporte al Perú de la migración buena, de la migración trabajadora, que como dice el doctor también, es la inmensa mayoría. Y que prueba de que esas cosas son así y son así en todas las migraciones es que hoy día los más de 3 millones de peruanos en el exterior siguen remesando más de 3.500 millones de dólares a la economía peruana, mientras que los extranjeros en territorio remesan solo 46 millones según la última data. Entonces estamos hablando de que estamos ante el reto de un Perú que ahora es receptor de migrantes. Todavía su balanza sigue inclinada a ser un país más emisor de emigrantes que receptor de migrantes, sigue estando inclinada la balanza, y yo creo que allí hay que considerar la reciprocidad, hay que considerar también empáticamente la realidad de las personas. Muchísimas gracias Nancy, muchísimas gracias Miguel Ángel. Nancy Arellano, directora de proyectos de integración de Cedro, con apoyo de USAID y Fundación de Beneactiva, y el internacionalista y además ex canciller, ex ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Rodríguez Maccain, sobre este tema que evidentemente genera muchísima polémica, porque es un tema además muy sensible que tiene que ver con temas de temas sociales, temas de crisis humanitaria que está viviendo justamente una gran población venezolana, no solo en Perú, sino en diferentes países del mundo. Y esperemos, como ambos han coincidido, que tanto Perú como Chile resuelvan este problema de la mejor manera y sobre todo sin usar chivos expiatorios en ambos gobiernos. Muy buenas tardes.